Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado, nos acompaña, nos vuelve a acompañar, tenemos esa alegría, tenemos ese privilegio, el profesor de historia, escritor, investigador, el hombre nacido en Fraiventos. Se necesitó que él naciera para que Uruguay salga por segunda vez campeón del mundo, eso me parece que es interesante. Soy el único que tiene la experiencia de ser campeón del mundo, haberla vivido, de los dos que estamos acá conversando, creo, ¿no? No hay mucho testimonio, pero parece que. No, de lo que estamos conversando acá, ni hablar. No hay mucho testimonio, pero aparentemente en unas declaraciones posteriores al triunfo, Obdulio, en eso, según cuenta la leyenda, ese paseo que hizo por bares de Río de Janeiro, casi excusándose por haberse quedado con la copa, parece que dijo, todo se lo debemos al bebé Carlos de Masi. Pero no está Siempre confirmado lo eso. recibí con mucha modestia esa, con mucha humildad, ¿viste? Yo sé que en realidad los verdaderos héroes fueron ellos, pero les reconozco esto. Bueno, justamente Carlos de Masi está con nosotros, acaba de publicar un nuevo libro a través de Ediciones de la Banda Oriental, también con el apoyo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de su Centro de Estudios Interdisciplinarios. El libro, yo lo celebro tantísimo, me parece tan oportuno, y bueno, y lleva como título El Uruguay en transición, tal como les había contado, 1981-1985, el sinuoso camino hacia la democracia. Aquí tienen la portada y está sirviendo de excusa para que recibamos a Carlos de Masi. Ahora oficialmente, bienvenido. Muchas gracias. Vos sabés, mira, no quiero que nos alejemos demasiado del trillo predispuesto que es el libro, aunque si nos alejamos, igual no va a venir el inspector de historia para decir que no estamos cumpliendo con el plan. Esperemos que no. Bueno, yo recordaba hace bien poco, no me acuerdo en el marco de qué referencia vinculada a la condición de campeón del mundo, Uruguay, que algunos años atrás, en el primer tramo de este siglo, me recibió en su casa el emblemático fotógrafo Testoni, que en su casa, un hermoso apartamento ahí en la Avenida del Libertador, ¿verdad? Agraciada. Curiosamente, si mal no recuerdo, en el mismo edificio en el que vivió mucho tiempo el ex dictador Juan María Bordaberry. Exactamente. Sí, Bien. señor. Lo digo para que también desde ese lugar, mira vos, sin proponérnoslo, sí, dialoga. Y yo recuerdo que siempre muy futbolero fui, conversé con él porque, claro, él, como bien sabés, Carlos, él fue el emblemático fotógrafo de Maracaná, ¿no es cierto? Sí, sí. Y entonces yo le pregunté, repito, esto es a comienzos del siglo, no puedo precisar exactamente las fechas, pero seguramente recién habíamos quedado o estábamos con grandes dificultades para ir al Mundial del 2002, o ya habíamos quedado fuera del 2006, no lo recuerdo. Pero en todo caso, cuando el objetivo único era ojalá entremos al Mundial, durante mucho tiempo nos ocurrió eso. Sí, sí, y nos pasó que no entráramos también. Y justamente, es que el objetivo era ojalá entremos, una vez en el Mundial lo más probable es que nos volviéramos enseguida. Y en todo caso, como acabas de decir, era muy frecuente, mi generación lo sabe bastante de eso, muy frecuente quedabas afuera en uno, entrabas en dos, quedabas afuera en dos, entrabas en uno, hasta que llegó la era Tavares, ¿no es cierto? Que nos colocó en el último tramo con la ayuda de Alonso, con la participación de Alonso, 4 veces consecutivas en un mundial. ¿A qué voy con esto? Que tan lejana esa posibilidad de estar en la fotografía importante del fútbol a nivel mundial, me acuerdo que yo le pregunté al muy gentil Testoni, le pregunté, y dígame, Testoni, ¿cómo fue posible que Uruguay saliese campeón del mundo? Repito, en una coyuntura que ahora, por esta circunstancia que acabo de decir, no digo que no quede lejos salir campeón del mundo, para mí inmensamente lejos. Pero si en una saliste cuarto, si en otra saliste quinto, si en otra eliminaste a Inglaterra e Italia,
sentís que por lo menos el mismo idioma hablás, ¿no? Por lo menos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cabe dentro de lo posible, aunque no dentro de lo probable. Bien. Es que durante mucho tiempo ni siquiera estuvo dentro de lo posible, a eso voy. Exactamente, exactamente. Y cuando no estaba dentro de lo posible, le hago la pregunta, me parece que era genuina, tenía razón de ser, y me acuerdo que Testoni me dijo, ¿sabe lo que pasa, Camino? Que nosotros fuimos campeones del mundo en fútbol, porque Uruguay era campeón del mundo en todo. El Uruguay del 50. No, Uruguay no, muy orgulloso de sí mismo. claro, pero Nos me lo olvidamos dijo. también de eso, eso es real. ¿Y te acordás de aquellas imágenes de Isidoro, cuando los personajes caían con las patas para arriba? Desmayados. El famoso plop, ¿no? Sí, sí. Y a mí se me cayó la mandíbula, porque claro, yo soy justamente de esa generación que empezó a creerse y a decirse a cada rato, ya no que no éramos campeones del mundo, que éramos lo peor del mundo en todo, ¿verdad? Fíjate, sobre esa idea, Luis Valle contaba, no sabés si ocurrió así, ¿no? Pero te cuento lo que contaba, que él viajó, anduvo por Europa y fue a Suiza, y que en Suiza le hicieron un recibimiento, y la persona que lo recibió, un dignatario de Suiza, dice, bueno, tenemos el honor de tener a nosotros el señor Luis Valle Berres, que fuera presidente de la República del Uruguay, a la que llaman la Suiza de América. Y que Luis Valle dice, bueno, muchas gracias por su recibimiento, yo en realidad vine a conocer Suiza porque me gustaría saber si merece llamarse el Uruguay de Europa. Es decir, no sé si lo hizo allá, pero lo contaba acá y todo el mundo decía, oh, qué bien que estuvo Luis Valle. Claro, nadie dijo, este hombre está delirante, habrá que internarlo, ¿no? Se ve que allá tomó algo que le hizo mal y en efecto todavía le dura. No, claro, Sí, sí. claro. Bueno, ahí tenés. Y me parece bien, mire, todo esto aludiendo a que naciste el año antes que Uruguay saliera campeón del mundo. Y me parece bien que conversemos de estas cosas, porque estas cosas explican por qué hubo, entre otras, bueno, en Uruguay llegó la dictadura finalmente, ¿no? Llegó y se quedó, ¿verdad? Porque tampoco es que aquella cosa que siempre nos contaba mi maestro del teatro, Rubén Yáñez, cuando una vez recuperada la democracia, volvió el galpón, recuperó su sala. Qué cosa, ¿no? A veces uno pierde la perspectiva. Un teatro en Uruguay fue clausurado, perseguido, algunos de sus miembros detenidos y torturados, en todo caso enviados al exilio, y como si fuera poco, le robaron la sala. Es decir, donde nunca, hasta donde tengo entendido, nunca pudieron representar ninguna obra ahí. No sé si alguna vez hubo alguna representación. Sé que hacían los exámenes de la Facultad de Medicina, porque era tanta gente que tenía que ir que terminaban ahí haciendo los exámenes. En la sala, creo que 18 de mayo le habían sí, puesto un así nombre le así. llamaron. Así le llamaron. Entonces contaba Rubén Llanes que apenas llegaron al exilio mexicano, que es toda una peripecia, él nos decía a nosotros íbamos con la idea de, bueno, que esto es un ratito y ya volvemos. Y hubo un momento que dijimos, uy, acá vamos a tener que vivir durante mucho tiempo, ¿no? Esa especie Sí, sí. que creo que vos también la reflejás en Cayó la ficha. Le cayó la ficha. Me parece muy interesante, y ya de arranque nomás, Carlos, el Uruguay en transición, la dictadura arranca justamente con el quiebre institucional de junio del año 73, cuando el presidente de la República disuelve las cámaras en un acontecimiento histórico político que hasta ese momento no sé si tenía antecedentes, tú me lo dirás, me lo asegurarás. Sí. Sí, era el estilo normal de dar golpe de Estado en el Uruguay desde los últimos 75 años anteriores a eso. Hubo 4 presidentes que dieron golpe de Estado disolviendo las cámaras. Eso que después, digamos, hizo Fujimori en Perú y le llamaban Fujimorización de la política. Bordaberry podía haber reclamado el copyright porque en realidad él lo había hecho antes. Pero se hizo... Claro. A diferencia de lo que ocurría quizás en otros países donde estábamos acostumbrados a que la junta militar sacara de un sopapo al presidente, bueno, con el ejemplo culmine quizás de lo que ocurrió en Chile, ¿no? En Santiago, justamente ese mismo año.
Claro, esos, digamos, son los golpes de Estado paradigmáticos, y te voy a decir que a veces en el exterior, cuando hay coloquios sobre estos temas, etcétera, nos cuesta bastante hacerles entender a los extranjeros qué pasó en el Uruguay, porque en general el presidente es visto como el referente de la institucionalidad política, y es contra el presidente contra el que marchan normalmente los golpes de Estado. Que el presidente se ponga al frente de los golpistas es una cosa muy rara. A eso me refería con que no había antecedente en comparación con la realidad internacional, ¿no? No con Sí, la sí, propia sí, uruguaya. sí. En comparación con la realidad internacional, siempre me acuerdo, estábamos en uno de esos coloquios, una de esas mesas, había un chileno, una chilena, estaba yo, estaba un argentino y un brasileño hablando de los respectivos golpes de Estado. Y después que hablé yo, la chilena que estaba al lado mío me dice: no entiendo qué fue el golpe de Estado en Uruguay. En Chile es el bombardeo de la moneda, el suicidio de Allende. ¿Qué es en Uruguay? Yo le digo: en Uruguay es un presidente hablando por televisión, diciendo disolví las cámaras. Es decir, lo menos dramático del mundo. No, no, no. Es así. Y todavía diciendo: lo hice para defender la Constitución. Claro, claro. Y prohibiendo la palabra dictadura, ¿no? ¿Mm? Bien. El libro, sin embargo, justamente, su título lo evidencia, Uruguay en transición, no aborda ese primer gran tramo de la dictadura, sino que arranca en el 81. Y también de alguna manera está aludido en el libro, hay un punto de quiebre, hay un punto bisagra ineludible que tiene que ver con la consulta popular, con el plebiscito del año 80, ¿verdad? Claro, sí, sí. Digamos, ahí lo que trato de mostrar es que el plebiscito no es el comienzo de la transición, pero sí es el final de la segunda etapa. Es decir, yo lo comparo siempre con la guerra de Malvinas. Nadie imagina que la guerra de Malvinas fue un episodio de la transición argentina, porque es un hecho militar. Pero en cambio, como este es un hecho político, tiene tendencia a ubicarse allí ya como un inicio de la transición. Pero en realidad, después del plebiscito, quedó tan paralizada la vida política como había estado antes. Entonces, allí, digamos, hasta que no llegó el momento en que los militares dijeron: bueno, vamos a iniciar una transición, el escenario político estaba casi paralizado. Y eso, digamos, es lo que me da la idea de que, si bien es cierto que fue muy importante, yo cito ahí a Churchill, no es el principio del fin, pero tal vez es el fin del principio. Como en algún momento los militares decidieron: bueno, el referéndum puso el tema de la transición sobre la mesa, bueno, vamos a manejar este tema. Bueno, de Y que hecho, se combinaban además con muchos otros problemas. vos en el propio libro, en el primer tramo del mismo, justamente aludís a eso. Una de las peculiaridades que tuvo la transición uruguaya, que podríamos, de acuerdo a tu hipótesis, repartirla en tres distintas etapas, en tres distintas partes. Me gustaría que someramente las repasemos para, en todo caso, en el final invitar al público de la mañana en camino a la presentación del libro. Pero en todo caso, hay algo que decís antes y que tiene que ver con algo que sugeriste recién. El fin de las dictaduras, en general, estaban propiciadas por acontecimientos que venían del afuera o con derrotas claras protagonizadas por el gobierno ilegítimo del que estuviésemos hablando. Por lo pronto hablaste de Malvinas recién, ¿no? Claro, siempre había un acontecimiento catastrófico ahí que provocaba algo. Hablaste mencionabas los ejemplos creo recordar, de Portugal, Grecia, ¿no es cierto? Sí, sí, Sin exactamente. embargo, Uruguay exhibe su peripecia con características, no sé si únicas y repetibles, pero sí podríamos definir con características bastante propias, ¿no? Sí, sí, muy, muy. Bueno, fue foco de atención, de estudio de los que después se llamaron transitólogos. Es decir, aquella rama de la ciencia política que se dedicaba justamente a estudiar esos mecanismos de transición, y que el Uruguay ocupó, digamos, un lugar importante. Yo lo menciono allí, el coloquio Uruguay y la democracia en Washington en septiembre del 84, convocó gente de universidades europeas, norteamericanas, de todos lados. Y así era. El caso Uruguay era un caso paradigmático, porque además, digamos, también era un tema por lo siguiente. No había muchas posibilidades, de acuerdo con lo que se manejaba, no parecía haber muchas posibilidades de que, recuperada la democracia, fuera un valor a conservar, fuera una situación que se pudiera mantener. Y desde el punto de vista de estos politólogos,
les preocupaba el hecho de que si el Uruguay, que tenía una larga tradición democrática, que tenía sistema de partidos afianzados, etcétera, etcétera, no lograba conservar la democracia después de una transición, bueno, poca esperanza cabía para el resto de los países. Entonces, allí había, digamos, una mirada muy atenta sobre el caso uruguayo, que claro, generó una literatura enorme, hay muchísimo material sobre la transición en Uruguay. Bien, a mí me gustaría, si a vos no te parece mal, que fuéramos depositándonos en esta charla en esas tres distintas etapas, Bien, partes de las que hablas, ¿verdad? bien, bien, sí, sí. Subrayás a modo de anticipo y para que la gente lo sepa, porque claro, todavía buena parte del público aún no tiene el libro, pero estoy seguro que buena parte del público más Espero que lo van a tener pronto, tendrá. seguramente. Exactamente. Vos señalás que el triunfo del no tuvo un impacto poderoso que se manifestó tanto en la contenida euforia de los triunfadores como la indisimulable consternación de los defensores del proyecto. Siempre ha resultado como, no sé si se ha analizado lo suficiente y si se ha difundido mucho, me da la impresión que no, pero el desconcierto que los gobernantes de la época, los ilegítimos gobernantes de la época, tuvieron una vez conocido el resultado, era indisimulable, ¿no es cierto? Sí, Fue sí, algo que... sí, sí. Lo recoge la prensa. No saben qué decir. No. Tienen el micrófono delante. Bueno, yo puse ahí algunas de las declaraciones que más me sorprendieron, porque realmente son desconcertantes. No. Quedan paralizados. Esos los civiles y los militares se encerraron a deliberar y no hablaron con nadie. Claro. O sea que buena parte del debate militar también se nos escapa, pero evidentemente la parálisis que siguió este episodio implica que muy claro no tenían para dónde iban a salir. Y agrega, si bien el gobierno adaptó rápidamente su discurso esa misma noche cuando el ministro del Interior, general Manuel Núñez, realizó la ya prevista intervención por cadena, el inesperado rechazo plebiscitario del proyecto constitucional parece haber sido un golpe que los generales demoraron en asimilar, en parte por la sorpresa y en parte por la manera como el resultado reactivó sus diferencias internas. Y decís, el ministro se preocupó por señalar que, aunque aún carecían de datos numéricos, igualmente la jornada marcaba un triunfo de la ciudadanía. Adelantaba que las Fuerzas Armadas no tienen apetitos de poder y por eso no nos preocupa el resultado de la etapa de hoy. Pero lo principal del mensaje era el anuncio de que había terminado el tiempo del debate, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es entonces la cortina que se corre de ahí en más? Bueno, la cortina que se corre de ahí más es al principio oscuridad, es decir, cualquiera que hable sobre el tema cae en el vacío, del gobierno no sale ninguna respuesta, y no hay, incluso mencionar el episodio estuvo prohibido después del martes siguiente al referéndum. Es decir, no se podía comentar en los diarios. Fue notable eso. Tarigo tuvo que ir a hablar con el ministro para que lo dejaran hacer un editorial, y fue el único de opinar después del referéndum, un editorial que hiciera referencia al referéndum. Después de todo, el diario había salido, el semanario había salido para eso, salía los jueves, no podía hablar de eso. Pero estuvo el tema cerrado. Pero allí, digamos, empiezan a ver varias cosas. La primera, mira que no tiene nada mucho que ver aparentemente, es que el 1 de septiembre tenía que asumir un nuevo presidente. 1 de septiembre del 81. De acuerdo con el cronograma, en 1980 se hubiera aprobado la Constitución, se reactivaba la vida política, en 1981, en noviembre, iba a haber elecciones con candidato único, ¿sí? Y luego, el 1 de marzo del 82, asumiría ya un presidente electo con estas peculiaridades que gobernaría hasta el año 87. Ese era lo previsto, eso fracasó. Por lo tanto, el 1 de septiembre de 1981 terminaba el mandato de Aparicio Méndez y había que decidir algo. Y el que se perfilaba con más fuerza era Álvarez. Y Álvarez era un personaje muy resistido en la interna del ejército. Es decir, tenía amigos muy leales y tenía enemigos enconados. Entonces, allí, digamos, el tema de la transición queda enredado con el tema de la presidencia de Álvarez. Al final, el tema se resuelve así. Los militares deciden convocar a los políticos en julio y les dicen, bueno, vamos a iniciar una transición, vamos a negociar una nueva constitución con los dirigentes políticos, pero antes vamos a resolver el tema de la elección presidencial. Y allí se resuelve que el nuevo presidente, sea cual fuera, y más si se llamaba Gregorio Álvarez, solo iba a gobernar por 3 años.
Es decir, en 1981 comenzaba y el 1 de marzo de 1985 terminaba su mandato. Y allí, digamos, ahí queda la transición por primera vez clarita, porque la única forma como se podíamos explicar esto es porque, digamos, en 1985 el que asumiera tenía que ser un presidente de características diferentes. Entonces, allí, digamos, se anuncia que empieza la transición. Estamos, ya te digo, julio del 81. Sí, vos incluso manejás un concepto que me gustaría que sobre el cual dijeras dos palabras. ¿Etapa de transición o periodo transitorio? Uno, alejado de la lógica de los hechos, podría decir, bueno, pero estamos hablando de lo mismo. No era exactamente lo Bueno, mismo, en ¿verdad? lenguaje de la época no. El punto es que cuando destituyeron a Bordaberry en 1976, los militares no querían hacer una reforma tan radical como proponía Bordaberry, más bien querían hacer una, como decía Bordaberry mismo, calafatear el barco y no hacer un barco nuevo. Entonces dijeron que la destitución de Bordaberry iniciaba un periodo transitorio en el cual se iba a gobernar por medio de actos institucionales que finalmente se ratificarían en algún momento. Hablaban incluso de una generación, Sí. hablaban 25 años, 20 años, se ratificarían por medio de un plebiscito. A eso le llamaron el periodo transitorio. Ahora, cuando anunciaron en julio que iniciaban una etapa de transición, ahí la palabra, aunque es la misma prácticamente, tiene un concepto diferente. Ahí etapa de transición ya estaba en el sentido que lo estaba utilizando la politología, a partir del ejemplo español, portugués, griego, de pasaje de un gobierno autoritario a un gobierno democrático, de pasaje gradual, negociado. Entonces, hay ahí cierto desencuentro, cierto, porque, digamos, cuando anuncia, bueno, iniciamos una etapa de transición, muchos entendieron, seguimos con la misma. En realidad le llamaban de una forma, le llamaban de otra, pero siempre lo mismo. Y, digamos, también los militares tuvieron que dejar en claro que qué cosa era una etapa de transición y sobre todo qué cosa no era. El general Yamandú Trinidad, por ejemplo, varias veces aclara que no es una apertura, es una transición. El concepto de apertura era un concepto mucho más amplio que implicaba, bueno, todo un proceso de liberalización, de proscripciones, de rehabilitación de actividades políticas, culturales, etcétera, que los militares no estaban dispuestos a dar. En cambio, etapa de transición para Trinidad quería decir, bueno, negociamos, les pasamos el poder a ustedes y después ustedes se arreglan. Mientras tanto, nosotros no nos ocupamos simplemente de mantener la situación tal como está. Entonces, eso también es un debate interesante. Y en ese contexto me parece que también es muy interesante verlo, bueno, verlo gracias a tu libro, ¿no? Es decir, en todo caso, volver a verlo, porque vos señalaste, bueno, de algún modo se establece, viene uno nuevo, un presidente nuevo puesto por nosotros, pero ya viene con la fecha de vencimiento en el estuche, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero también mencionaste algo acerca de las características del elegido, que era una figura con mucha incidencia dentro de las Fuerzas Armadas en general, pero también con altos niveles de rechazo, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Esa figura que haya recaído en la figura de el Goyo Álvarez, no ponía potencialmente o implícitamente incluso en riesgo esa fecha de caducidad. Claro, es decir, a ver, yo veo la situación así, digamos, la Junta de Generales son como 25, 26 generales, de los cuales hay un grupo minoritario que son partidarios de Álvarez y un grupo minoritario que son enemigos de Álvarez, y una mayoría de generales que son más bien, digamos, oportunistas, es decir, pueden estar de un lado, pueden estar del otro. Los de la Marina y de la Aviación, por ejemplo, sobre todo la Marina, no lo podían ni ver a Álvarez, eran así, absolutamente, pero eran 6. En cambio, fíjate que los generales del ejército eran 16, solo ellos. Sumados la Marina más la Aviación no hacían el grupo el total de generales del ejército. Entonces, allí, digamos, el juego es quién consigue la mayoría, quién capta a estos generales. Y allí predominó sobre todo, me dio la impresión, la idea de que, bueno, apoyarlo a Álvarez para que sea presidente, le costó mucho conseguir esa aprobación. El general Iván Paulós, antes que votarlo como presidente, pidió el pase a retiro, para que veas hasta qué punto eran enconadas los rechazos, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos, incluso aquellos que podíamos llamar oportunistas y que podían estar a favor de darle la mayoría a Álvarez para que sea electo presidente, querían ponerle algunos controles, porque sospechaban que la vocación política de Álvarez era mucho más fuerte que su respeto a los acuerdos logrados en la Junta de Generales. Y entonces, entre esos acuerdos justamente está la idea
de que, bueno, Álvarez es el presidente, pero la transición la manejan los generales. Que esto es una cosa que resultó crucial al final, porque es lo que permitió apartarlo a Álvarez de toda esta negociación, ¿no? Podríamos decirlo crucial y desde la perspectiva de la recuperación democrática, para bien, ¿no? Yo soy decisivo. Es decir, de todos, mirá, hay aquí también una cosa muy interesante. Yo creo que pocos nombres hubieran sido menos nefastos para el régimen militar de lo que fue Álvarez. Álvarez fue terrible para el régimen militar. La peor propaganda que podía haber para el régimen militar era Álvarez, y lo notable además es que él no parecía darse cuenta. Cada medida que tomaba Álvarez generaba un rechazo unánime, y no sé por qué razón él imaginaba que de esa manera iba a poder dirigir el país. Entonces, fíjate que, digamos, parecen muchos factores, ¿no? Pero en 1980 el sí consigue el voto favorable de la ciudadanía, el 42%. Con el 42% de votos favorables, vos ganás una elección. Se presentan los partidos separados, juntás un partido con los partidarios del proceso, ¡pam!, ganaste la elección. Y esa fue evidentemente la idea que tuvo Álvarez. Ahora, después de varios años del gobierno de Álvarez, en 1984, los partidarios, los que se presentaban como candidatos partidarios del régimen, no consiguieron ni el 10% de votos. Los únicos que lograron un asiento en el Parlamento fueron dos parlamentarios, uno en el Senado y otro en diputados, fueron metidos, colados al camión de listas que resultaron bien votadas. Es decir, los dos que entraron como representantes del pachequismo y no como cabezas de lista. Es decir, ¿Mm? Es decir, que... ¿eh? ¿De quiénes estás hablando? Recuérdanos. Estoy hablando de Cersósimo en el Senado y Millor en diputados. Millor había renunciado pocos meses antes, pero Cersósimo se había ido del Consejo de Estado en el 82, cuando perdió las elecciones internas. Dijo, bueno, no he tenido el aval de la ciudadanía, me voy para mi casa. Y digamos, después de 2 años de vacación política, entró como senador. Solo por esa experiencia que podemos decir, bueno, de todos los consejeros de estados, que muchos tenían vocación política notoria, solamente 2 pudieron revalidar el título en las elecciones, y eso, digamos, yendo en el camión, ya te digo, no con votos propios. Me vino a la cabeza ahora a la mente el nombre de Wilson Cravioto. Sí. ¿También había participado en el Consejo de Estado? Sí, Cravioto participó en el Consejo de Estado, era, digamos, se acercó de nuevo al pachequismo, era una figura de alto perfil, Cravioto, Sí, pero también, y llegó a digamos, ser diputado, no recuerdo qué legislatura. había sido diputado antes en el pachequismo, pero en el año 85 no revalidó el diploma. Bien, en todo caso, está claro que yo recuerdo que el gurí que fui en el marco de las elecciones internas del año 82, era muy claro, en aquellos años, sin necesaria identidad explícita partidaria. Sin embargo, era muy claro que la zanja, la grieta, como se dice ahora, que realmente separaba a algunos de otros candidatos, era qué tan cerca o lejanos habían estado de la dictadura, del régimen autoritario, ¿no? Sí, sí. Y recuerdo que ese era un cortafuego en las charlas que teníamos nosotros, Sí, relativamente en voz baja de los liciales. Era, no, mirá, lo recuerdo, Gallinal no, porque había estado con los milicos. O sea, Wilson, en todo caso, sí. Pacheco no, porque estuvo con Pacheco los milicos. no, porque fue el embajador de los milicos. Sí, Eran es esas decir, charlas que teníamos. ya ahí notabas, digamos, que estaba perdiendo peso, estaba perdiendo hegemonía, digamos, la imagen del régimen militar. Pero ahí te quedaba todavía la idea de que el voto era voluntario, es decir, bueno, los candidatos que eran contrarios, que tenían un discurso contrario al régimen, ganaron tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional por amplia mayoría. Bueno, pero te queda que hubo un porcentaje importante de la población que no votó. Es decir, eran elecciones internas de los partidos, no era elección obligatoria. Mirabas la proporción de votantes con relación a lo razonable, había un 25% más o menos del padrón electoral que podía haber votado y no votó, y tal vez fuera más. Creo que eso sirvió un poco como espejismo de hacerles pensar, bueno, eso, ahí está nuestra cantera, a eso es que tenemos que trabajar. Hay un espacio. Ahí, exactamente, esos son los votos a conquistar. Hay otro asunto en este marco de esta primera parte de la transición, que bueno, de algún modo estábamos viendo recién qué pasaba por la cabeza y por el plan
que propiciaban los gobernantes, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasaba con los partidos políticos, ¿verdad? Mientras tanto, ¿cómo se posicionaban? ¿Cómo actuaban? Y dentro de eso, había en aquella época, uno ahora de pronto no lo advierte tanto, aunque hay señales curiosas que se emparentan con algún discurso del antes, en todo caso lo dejamos para más adelante, y tiene que ver con la enorme piedra en el zapato que significaba la izquierda, ¿verdad? Un fenómeno que el Frente Amplio organizado políticamente, un fenómeno que en todo caso a esa altura aún lucía como nuevo, porque solo había pasado por un bautismo electoral y después sobrevino el quiebre institucional. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, el tema de los partidos políticos es muy interesante porque después del no, digamos, el Partido Nacional no sé, trató de hacer con el Partido Colorado una declaración conjunta bastante fuerte, que diciendo, bueno, se acabó, ahora nos toca, vamos a hablar en serio, vamos a hacer una reforma constitucional. Digamos, ese gesto del Partido Nacional no fue acompañado por el Partido Colorado, y luego, digamos, prácticamente los dos partidos quedaron un poco como en modo pausa. La declaración se publicó bastante más aguada, más amortiguada. Ferreira se los reprochó algunas cosas que decían en esa declaración, pero, digamos, quedó por ahí. Y claro, en el 81, allá por agosto, si mal no recuerdo, Sanguinetti plantea el problema. ¿Qué hacer con la izquierda? Porque, caramba, la elección de 1971 había terminado en un virtual empate. 10.000 votos discutidísimos separaron al Partido Colorado del Partido Nacional. Si vos decís, vamos a llamar elecciones y solo votan el Partido Colorado del Partido Nacional, hay 300.000 ciudadanos que votaron en 1971 que van a tener que elegir partido en 1984 cuando fueran las elecciones. ¿Qué partido van a elegir? ¿Qué iban a hacer? Entonces, allí Sanguinetti dice, bueno, y esto es muy interesante ese artículo de Sanguinetti porque muestra un poco cómo se veía el paisaje en esa época. Sanguinetti y todo el mundo consideraba que el Frente Amplio era una experiencia ya terminada. Que había sido un intento de unificar la oposición en el año 71, había fracasado y chao. Y no podía esperarse mucho más. La vida del Frente Amplio iba desde febrero del 71 hasta octubre del 73, que proscribieron todos los partidos. Chao. Y entonces allí, digamos, el Frente Amplio estaba prácticamente paralizado. Entonces, la idea de la izquierda es, bueno, ¿qué va a pasar? La mayoría de los votantes del Frente Amplio venían del Partido Colorado, eso era clarísimo, venían del vallismo. Ahí se explica la caída de votos que tuvo en Montevideo el Partido Colorado y la cantidad de votos que tuvo en Montevideo el Frente Amplio. Esos, dice Sanguinetti, seguramente volverán al Partido Colorado. Cuestión de tiempo. Bueno, después el PDC y lo que llama el socialismo democrático podrán rehabilitárselo seguramente. Los comunistas, mejor no. Por ahora no. Después vamos a ver. Y los violentistas y todo eso, esos nunca más. Que no pretendan participar en la vida política nunca más. Es decir, eso era más o menos el panorama. Es decir, no estoy criticando a Sanguinetti, simplemente él está poniendo, creo yo, en palabras lo que casi todo el mundo pensaba. Es decir, la izquierda son ese grupito chiquito de gente inconformista que no llegan al 5% del electorado y que, bueno, están allí siempre fastidiando. Pero hay una cosa allí un poco digamos, agazapada, que es la siguiente. Esos 300.000 votos del Frente Amplio de 1971, ¿a dónde van a ir a dar? ¿Será que los colorados, los vallistas de la 99 volverán al Partido Colorado como imagina Sanguinetti? ¿O será que más bien se inclinarán hacia el discurso wilsonista del Partido Nacional, que era bastante más cercano, digamos, a sus oídos de lo que decía Sanguinetti? Bueno, las elecciones internas debían resolver eso. Y allí justamente es notable, porque si vos mirás eso, las elecciones internas hay un debate abierto, declarado, sin tapujos, tratando de captar los votos de la izquierda. Acá vos citás, a ver si estoy bien en citar esta parte del libro, cuando todavía los partidos de izquierda tomaban distancia de la propuesta del PDC y parecían inclinarse a apoyar el voto táctico, comenzaron a circular los mensajes del general Liber Seregni desde la cárcel. Las dos comunicaciones fechadas en junio reclamaban la adopción de una estrategia propia y luego de un ceñido análisis de la situación definían una línea:
Los integrantes del Frente Amplio no deben votar dentro de los partidos en las internas de noviembre de 1982. Como era característico en sus documentos políticos, los argumentos se escribían en una perspectiva de largo plazo, y hay una cita: debemos siempre decir el presente pensando en el futuro. A su juicio, en la negociación de 1981, las Fuerzas Armadas se comportaron de manera tan autoritaria como en el 80, y su resultado sería la reproducción de un bipartidismo artificial que repetiría el mismo error o trampa que a la salida del golpe de 1933. Es decir, porque, claro, uno con el diario del lunes, ¿qué del lunes? Del lunes, pero de varias semanas después, uno puede, y transformándose en lo que se transformó después el partido político Frente Amplio, uno puede suponer qué absurdo esto de bueno, desaparecer o a lo sumo en este contexto, ya que no aparecemos en la foto, votar a los sectores más democráticos dentro de los partidos, ¿no? Pero en realidad había razones que podían explicar esa táctica, ¿verdad? Sí, y era una disyuntiva difícil. Yo tenía que votar en esa elección, voté, pero antes de votar me costó trabajo entender y tomar una decisión. Es decir, porque por un lado uno dice, bueno, hay partidos habilitados y uno podía perfectamente sentirse identificado con alguno de ellos. Y por otro lado había un partido inhabilitado que reclamaba un espacio. Y uno, digamos, uno también podía sentirse, aun cuando fuera partidario de los otros, entender que allí había un reclamo que tenía justicia, que digamos, no había sido del todo atendido. Si queríamos realmente la democracia, el pluralismo, etcétera, bueno, ¿no sería conveniente entonces, qué es lo mejor, apoyar a sectores antidictadura o apoyar a los que reclaman una apertura mayor? No era una cosa sencilla. Exacto. Y finalmente, entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Bueno, ya sabemos. ¿Y qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo todo. Es decir, fue increíble. Porque si te fijas, el voto en blanco no, de 1982, incluso se percibe en parte en el primer documento que sacó Sereñi después, fue un fracaso. Es decir, de los 300.000, más de 300.000 votos de 1971, quedó en 80 y pico mil. No fue más que eso. Peor aún, Sereñi pensaba que el voto en blanco podía ser el fiel de la balanza en los dos partidos, es decir, imaginaba una situación como la de 1971, Partido Colorado, Partido Nacional, más o menos equivalentes en votos, allí los votantes del voto en blanco podían, digamos, ser los decisivos. Pero ni siquiera llegó a cubrir la diferencia entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. El Partido Nacional le sacó más de 95.000 votos al Partido Colorado. Y entonces, eso, digamos, resultaba una mala cosa. Sin embargo, el futuro te enseña cosas. En la historia del partido político Frente Amplio, votar en blanco en 1982 es como tener la rehabilitación del carnet de Frente Amplista auténtico. Y uno dice, no, yo voté en blanco en el 82. Yo siempre me río y a veces le comentaba a mis estudiantes, uno suma la cantidad de gente que ha declarado que votó en blanco en el 82 y más que el número de votos en blanco en el 82. No sé. Claro. Nunca le pregunté a 85.000 personas, pero porque todo el mundo lo pone como con orgullo, así, yo fui de aquellos. Sin embargo, en el 82 la situación era bastante más compleja. Y de hecho, digamos, uno podía pensar al otro día de las elecciones internas, bueno, que era real que el Frente Amplio ya no tenía existencia posible. Era una afirmación apresurada, pero que tenía fundamento. Bien, y en ese contexto, entonces, los partidos reformulan sus autoridades. Es decir, se instalan nuevas autoridades en los partidos políticos y empiezan... ¿Qué nueva etapa entonces empieza como a abrirse? Bueno, a ver, digamos, las elecciones internas fueron, digamos, las que estaban dispuestas en la ley de partidos políticos. Y la ley de partidos políticos de la dictadura a mí me parece enormemente importante. Lo trato de destacar ahí en el libro porque me llama la atención que a nadie le llame la atención. Es decir, es la ley, claro, es la ley de partidos políticos que ha existido en este país. Creo que no ha habido otra ley que regule los partidos políticos. Normalmente los partidos políticos los regula la ley de elecciones. Los partidos políticos son ahí cimarrones, nadie los controla.
Pero acá había una ley que establecía que las autoridades se tenían que elegir por medio del voto secreto, que las convenciones tenían que tener una enorme participación en la redacción de carta orgánica, programa de principios, programa de gobierno del partido. Es decir, le daba al partido una consistencia democrática muy fuerte. Tarigo mismo lo señalaba eso. Entonces, acá, digamos, de lo que se trata es que estos partidos que ahora instalan sus nuevas autoridades, lo que tienen por delante es negociar con los militares una reforma constitucional. Y allí, digamos, es que vamos a la otra parte, digamos, tan complicada de todo este proceso, que es la negociación del Parque Hotel. Antes de eso, Que, hay una cosa que me parece interesante que vos también abordás en el libro y tiene que ver, bueno, además de las nuevas autoridades, una cosa son las autoridades y otra cosa, a veces van de la mano, ¿no? Son los liderazgos. También empiezan como a consolidarse en algún caso, como a disputarse en otro caso los liderazgos. Y también hay un acontecimiento, yo me obligo a mí me dio no sé si el término es alegría, quizás sí, que hayas repasado como un acontecimiento no menor. Claro, ahora no luce no da mucha jerarquía recordarlo, ¿no? Pero la visita del rey Juan Carlos al Uruguay, ¿verdad? En esa inmensa paradoja que significaba que un rey venía con vientos de democracia, ¿no? bueno, y si la mirás en perspectiva temporal, más paradójico todavía si pensás que fue la trayectoria posterior del rey. No, por eso decía que hoy día da un poquito, no sé si todo el mundo puede decir orgulloso, yo vi pasar al rey, yo saludé, Claro, como fue mi caso, sí, el gurí que sí. estaba ilusionadísimo con esa figura altísima de Juan Carlos, ¿verdad? Altísima desde muchas miradas, Sí, ¿verdad? sobre todo desde la perspectiva así, física. ¿Verdad? Y eso que él traía, digamos, debajo de su corona, que no era un cuerno de marfil de ningún elefante, sino que era más bien la necesaria recomposición democrática, ¿no? Claro, era el rey que le había parado el carro a Tejero y había recuperado el control de las Fuerzas Armadas y metido preso a los generales que querían dar el golpe de Estado. O sea, que un golpe de Estado del cual teóricamente él se iba a beneficiar, que ese es el otro detalle interesante de todo ese episodio. Es decir, todo eso estaba muy presente en el Uruguay de 1983, en mayo, cuando llega el rey. Y bueno, se manifiesta en las manifestaciones. Es decir, yo les recojo de la prensa ahí en el libro que la gente aplaudía, gritaba democracia, democracia cada vez que el Claro. rey hubo un grupito que levantó un cartel cuando pasaba frente a la Plaza Libertad, justamente levantó un cartel que decía libertad para los presos, para los detenidos, para los presos políticos. Fueron detenidos, estaba la viuda de Michelini entre los detenidos. Es decir, también dio posibilidad para que se manifestaran expresiones que generalmente no encontraban forma de expresarse en ese momento. Y el rey se sacó una foto con todos los dirigentes políticos, proscritos y no proscritos. Eso también y apareció en la foto en la prensa, y eso fue todo un desafío. Más otros comentarios que se circulaban en diplomáticos que recoge la prensa que, digamos, mostraba que el gobierno uruguayo en realidad no siempre había podido resolver con facilidad los problemas que le planteaba el canciller español. Era el canciller del gobierno del PSOE, y a Felipe González no habían dejado entrar en el Uruguay en el año 79 por ser socialista, marxista, y ahora el Claro. tipo era el jefe de gobierno. Entonces, digamos, era una circunstancia que, visto con la perspectiva de un ciudadano, uno veía que era incómoda para el gobierno, por lo tanto iba a ser buena, había que apoyarla. Y cuando hablas de la recomposición de los liderazgos en los partidos, vos señalás, en los dos partidos principales, los sectores mayoritarios tenían proscriptos a su principal dirigente. Las Fuerzas Armadas imaginaban que la realización de elecciones internas con proscriptos daría impulso a la renovación, y con ello solo habían logrado ratificar indirectamente la vigencia de los ausentes, eligiendo a sus vicarios. Pero la situación era diferente en cada partido, pues para el Partido Nacional la desproscripción de Ferreira era un problema, mientras que por el lado del Partido Colorado la proscripción de Jorge Valle parecía como un dato de la realidad. Claro, porque digamos, ahí hay una reacción diferente de los dos partidos. Claro, uno dice el Partido Colorado tiene una estructura mucho más fuerte, el Partido Nacional es mucho más centrado en los liderazgos, etc. A los dos
le fue bien, digamos, si uno lo mira, Ferreira, Jorge Valle, en cuanto al resultado de sus sectores. Los dos están proscriptos. Los dos además están ausentes pero presentes, es decir, en vez de Ferreira Aldunate está Pibel Devoto. Y Claro. dice, pero Pibel Devoto era el primer suplente de Ferreira. Si Ferreira hubiera sido electo presidente en el 71, Pibel Devoto estaba en el Senado. Entonces, la presencia de Pibel Devoto quiere decir, acá falta Ferreira. Sanguinetti era uno de los escuderos de las Ahora, espadas de Jorge Valle. me permito agregar, en el caso de Pibel Devoto, no solo que había una notoria trazabilidad, sino que además las propias características de Pibel, bueno, mira a quién se lo digo, digamos, un nombre ya enteramente, un nombre y un hombre enteramente de bronce a propósito de su condición de académico, la historia, etcétera, más allá de sus miradas, que también, lógico, Sí, pueden ser sí. cuestionadas, pero era muy claro que no tenía condiciones para disputar el liderazgo también. Eso estaba muy No, implícito, ¿no? digamos, lo que tú decís, en un momento Dardo Ortiz habla de la figura apostólica de Pibel Devoto, así como que fuera una cosa enviado de los dioses. Y es un poco, digamos, tenía un respeto muy grande para quienes lo conocían personalmente. Para quienes no lo conocían personalmente, Pibel Devoto era una figura muy distante. Digamos, para nada un líder político accesible, simpático, que tratara de conseguir el apoyo. Más bien, Pibel Devoto era refractario a esas cosas. Claro. Bueno, si tú lees la historia de los partidos políticos de Pibel, esto es simplemente para entrar a la frase, no quiere decir que la tengas que leer, pero allí Pibel Devoto habla mucho más de negociaciones entre dirigentes que de fenómenos de masas. Es Claro. decir, para Pibel Devoto una revolución es una declaración que firma un caudillo y el final de la revolución es un tratado de paz. Y entre medio no pasó nada. No hubo muertos, no hubo batalla, no hubo nada. Porque lo que importa en definitiva es cuando los líderes se ponen de acuerdo. Entonces, esa imagen, digamos, también lo llevaba a ser muy, muy distante de lo que puede ser la gente común. En cambio, el caso de Sanguinetti es diferente. Ahí está, en el Partido Colorado la cosa era distinta. En el Partido Colorado la cosa era distinta. Y, digamos, hay que reconocer dos cosas. Primero, para algunos colorados la proscripción de Jorge Valle no era un fastidio, sino una ayuda. Es decir, Jorge Valle era una figura muy cuestionada, Claro. incluso dentro del Partido Colorado, y el hecho de que estuviera proscrito, muchos decían, bueno, por lo menos nos ha dejado proscrito a Jorge Valle, que le daba espacio a otra figura. Ahora, Sanguinetti, digamos, tuvo que construirse como líder. Uno lo ve ahora a Sanguinetti como un peso pesado de la política de toda la vida, pero acá era, digamos, como el muñeco del ventríloco, es decir, uno lo escuchaba a Sanguinetti y decía, esto es lo que dice Jorge Valle. No era, digamos, una figura que tuviera autonomía. Ahora, si queremos que para las elecciones de 1984 el Partido Colorado pueda enfrentar a un partido nacional que le sacó casi 100.000 votos de ventaja en la izquierda, en la interna, es necesario tener un líder que tenga peso propio. Entonces hay que construir la Sanguinetti el peso propio. Y lo interesante del caso, digamos, es cómo trabajaron todos, Jorge Valle incluido, para en ese sentido. Y claro, era una figura de primera división, es decir, Sanguinetti aprovechó perfectamente ese cachón, le sacó todo el jugo posible, y bueno, al final de todo este recorrido se transforma por mérito propio en un caudillo, un dirigente de primera fila. Pero eso no estaba marcado. En 1982, si tú le preguntabas a cualquiera, bueno, ¿cómo ves el futuro después de las internas? Y cualquiera te decía, bueno, cuando vengan las elecciones van a ganar los blancos. No queda otra que el triunfo de los blancos. Con la estabilidad que tienen normalmente los electorados en este país, si más de 95.000 personas votaron a los blancos en 1982, bueno, esa diferencia se reducirá un poco, pero no va a desaparecer. Entonces, muchos blancos ya veían como seguro el triunfo del 84. Y como lo reconoce Gonzalo Aguirre en una entrevista que le hizo a Char allá a principios de los 90, eso fue un error. Ese triunfalismo fue un error. Evaluaron mal la situación y eso les costó después, decía Gonzalo Aguirre, les costó muy caro. Bien. Todo esto desemboca en el conocido primer diálogo, que no terminó bien, ¿verdad? Que no terminó bien. Y vos sabés que repasando las actas, me tomé trabajo de repasar las actas, no te imaginas lo que son las actas del Parque Hotel. Te dejo un instante. A ver, Un instante para que Te tengo acá. A ver, ¿por qué me decís lo que me decís?
Te digo por lo siguiente, primero se hizo un acta con un resumen de la primera sesión y después se tomaron versiones taquigráficas. Y es impresionante ver, digamos, cómo hablan los militares, cómo imponen los militares y cómo a los políticos les cuesta trabajo no caer en esa imposición. Digamos, yo fui marcando eso porque al principio, digamos, la posición de los políticos parecía muy claudicante, luego se empiezan a afirmar y al final terminan en la penúltima reunión en una discusión muy fuerte, que yo la señalo ahí, no, porque no la conocía, la descubrí ahí leyendo las actas, entre Sanguinetti y Medina, donde Sanguinetti le habla fuerte a Medina, lo para firme y curiosamente Medina se queda en el molde, digamos. Pero, digamos, para como venía esa discusión, un plomazo. Escuchar a Rapella y citar antecedentes constitucionales de otros países, no, esto es surrealista, no puede ser. Y cuando, yo que sé, ver dirigentes políticos que le dicen a Rapella, bueno, lo que usted dice yo lo podría aceptar, no, por favor. Pero, eso es, digamos, al comienzo. Luego va cambiando la situación y hasta al final termina ya en una, digamos, en una ruptura porque se entiende que no conduce a ningún lado. Hay un momento en que casi como una permanente obsesión de los militares, luego de reiterar que jamás, frase textual, jamás retornaremos a la situación político, institucional, social y moral, siempre lo moral, ¿no? Sí. Que fue causa de la crisis padecida y origen del proceso iniciado en 1973, remató con el leitmotiv de sus discursos de asunción presidencial: lucharemos pese a todo y a todos los que se opongan. ¿Cómo se fue filtrando esa cantinela permanente, constante? O si ya lucía más que nada como un acto reflejo propio de quien lo pasó diciendo, y entre otras cosas, justificando lo injustificable, que era el golpe militar, ¿no Claro. es cierto? Esa es una cosa que yo creo la tomó Álvarez cuando lo designan presidente de la República, o el Consejo de la Nación lo designa presidente de la República, y luego lo sigue usando muchas veces. Me da la impresión de que es un desafío hacia la interna militar. Es decir, porque en realidad cuando él la empieza a usar no tenía adversarios a la vista en el espacio civil. Entonces, todos los que se podían oponer eran aquellos que estaban dentro de la Junta de Generales. Ahora, a medida que se va promoviendo el movimiento social, se va reactivando la sociedad, y eso es interesante también, la sociedad se despierta y empieza a hacerse sentir. Bueno, allí la frase empieza como a tener un giro, es decir, bueno, también sirve para ustedes. Miren que no es solo para los militares, también a los civiles les vamos a recordar esto. La decisión de Álvarez de llevar adelante el programa, según él, encerrado en los comunicados 4 y 7, debía superar, según él imaginaba, resistencias internas y sociales muy fuertes que él estaba dispuesto a llevarse por delante, no importaba. Entonces, ese leitmotiv, digamos, lo repite permanentemente, y lo repite Rapella, digamos, no con textuales palabras, pero lo repite Rapella y Medina en el Parque Hotel. Pero Medina y claro, porque Rapella son los dos que hablan casi siempre. vos allí señalás, entre otras cosas, un intercambio entre Santoro, ¿verdad? El dirigente del Partido Nacional. Hacemos esta referencia porque ya hubo oportunidad de conocer una opinión en ese sentido realizada por las Fuerzas Armadas, por el gobierno de nuestro país, en ocasión del proyecto constitucional que se plebiscitó en 1980. Esto quiere decir entonces que a nosotros nos interesa precisar en este aspecto las circunstancias de que nos definimos en forma radical en cuanto a poder estructurar estados permanentes. Y Medina le responde: quiero dejar sentada mi profunda discrepancia con las palabras manifestadas por el doctor Santoro en cuanto hizo referencia al proyecto constitucional de 1980 para decir que el estado de subversión había sido tratado allí y por ello no merecía ser considerado como una solución viable para el problema que estamos tratando. A ver, ¿qué pasaba en esos diálogos del Parque Hotel? Había como una insistencia por parte de los gobernantes de la época de transformar la Constitución a pesar de que habían sido derrotados. Y claro, ¿Cuál es el gran inconveniente, digamos? la idea es, digamos, la idea del Parque Hotel, como se trasluce de todos los debates y de las previas, es que, bueno, los políticos, el no del 80 era culpa de los políticos, porque los políticos le habían dicho al electorado que rechazaran el proyecto. Entonces, lo que se trataba era que los políticos le dijeran a su electorado que sí.
y no imaginaban para eso que el proyecto tuviera que ser distinto, sino que la actitud de los políticos tenía que ser distinta. Ustedes digan que sí por lo que antes dijeron que no. Y la forma como se puede lograr eso, bueno, lo redactamos un poco distinto, pero un poquito nada más. Cuando ahí ese episodio que a mí me impresionó, horrible, te voy a decir, en que Santoro señala, bueno, esto ya se rechazó en la Constitución del 80. Medina le dice, no, no estoy de acuerdo, no se le puede descartar por eso. Y después Santoro y Gonzalo Aguirre dicen, no, pero mire que estoy dispuesto a seguir discutiéndolo. Fue rechazado, sí, pero mire que no me cierro a discutirlo. No, por favor, poné por delante la razón por la cual está sentado ahí. Ahora, justo también es señalar que esta situación, esta actitud, digamos, un poco como comprensiva de los dirigentes políticos fue cambiando y se fue endureciendo gradualmente a medida que se veía que la cosa no marchaba. Y sobre todo que se veía que se sentía el ruido de la sociedad atrás, ¿no? Cuando la sociedad empieza a hacerse sentir, ahí me parece que los políticos recuperan la voz. Te propongo lo siguiente, profe. Vamos a una breve pausa y luego de la misma pasamos por esas otras dos etapas que quedan pendientes. La segunda, es decir, la transición paralizada, que vos la situás entre agosto del 93 y junio del 84, y la tercera, que es precisamente la salida, que está situada desde julio del año 84, y bueno, y la propia asunción de Sanguinetti, la conformación del nuevo Parlamento en marzo del 85. No obstante, también hay algo interesante que vos sugerís, que me parece interesante que sobre el final abordemos y que tiene que ver cuándo termina una transición, ¿no? Es decir, que fue un asunto que, claro, uno es hijo de su tiempo más que de sus padres. Yo recuerdo que era un asunto constantemente presente en los jóvenes que abordamos ese momento histórico. Pero escúchame, en el año 2005 asume Tabaré Vázquez y en algún diario dijeron, acá ha terminado la transición. Pará, 20 años de transición, no seas malo. Eso ya no es una transición. Pero, digamos, sí, es una pregunta pertinente. Es una pregunta. Bueno, lo vemos luego de la pausa, ¿te parece? Dale. Estamos con Carlos de Masi, estamos con el autor de este libro que hoy oficia como excusa para que conversemos, El Uruguay en Transición, 1981-1985. Acaba de ser editado por Banda Oriental. El Sinuoso lleva como un segundo nombre, un colgado casi en código periodístico, podríamos decir, El Sinuoso Camino hacia la Democracia, y su autor nos está ayudando a poner la mañana en camino. Déjenme decir también, a propósito, que el próximo 26 de abril, a las 7 de la tarde, en la Fundación Verde, ex Fundación FUCAC, bien cerca de la radio, 18 de julio y Pablo de María, se va a presentar el libro, El Uruguay en Transición 1981-1985. Va a estar, por supuesto, el autor, Carlos de Masi, y he tenido la alegría, yo lo vivo como un verdadero honor, de que me hayan convocado los queridos amigos de Banda Oriental, supongo que con la anuencia, nunca no lo he conversado con No, era un tema que teníamos pendiente. ¿Te acordás que cuando salió el del 68 habíamos hablado de la posibilidad de que, bueno, tener una conversación, de tú que tenías aquella actividad con autores, etcétera, sí, claro. Poder tener una conversación sobre esto. Después se nos vino la pandemia y nos liquidó todos los proyectos. Justamente Pero ahora, digamos, me pareció que era la oportunidad. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Lo vivo con una inmensa alegría, y con esa misma alegría les invito, ya les estoy invitando para que el próximo 26 nos encontremos en 18 y Pablo de María a las 7 de la tarde para la presentación de este libro. Pero antes, mucho antes, luego de la pausa, seguimos conversando con Carlos de Masi.